Qué gusto saludarlos de nuevo en este 18º ciclo de videoconferencias interactivas 2019. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. El día de hoy nos acompaña la doctora Rosario Valdés Santiago. Mucho gusto, doctora. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias. Y ella nos estará presentando el tema de respuestas del sector salud a la conducta suicida en adolescentes en México. Bueno, antes de iniciar la presentación del tema, leeré la ficha técnica de la doctora. La doctora ella es doctora en Ciencias en Salud con área de concentración en Sistemas de Salud. También cuenta con una maestría en Antropología por el Centro de Docencia en Humanidades de Morelos y tiene la licenciatura en Psicología por la UNAM. De 1983 a 1989 fue integrante del Centro de Apoyo a Mujeres Violadas, primera organización feminista pionera en la atención y estudio de la violencia sexual en contra de mujeres y niños y niñas en México. De 1989 a 1996 fue directora fundadora del Centro de Investigación y Lucha contra la Violencia Doméstica AC, organización pionera en el estudio y atención de mujeres maltratadas en México. De 1996 a la fecha es profesora investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente es investigadora en Ciencias Médicas de... En el 2003 obtuvo la presea Xochiquetzali, otorgada por la Comisión de Género de la 49ª Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, como reconocimiento por su trayectoria en la lucha por los derechos de las mujeres. En el 2007 ingresó al Sistema Nacional de Investigadores, actualmente es nivel 1. Del 2013 a la fecha es líder de la línea de investigación en lesiones y violencia. Ha publicado alrededor de 65 artículos científicos de difusión, capítulos de libro y es editora y coeditora de 6 libros. Sus trabajos son pioneros en el estudio de la violencia contra las mujeres y cuenta con alrededor de 300 citas a sus trabajos. Ha sido becaria en distintas fundaciones y dictaminadora de CONACYT. Sin más preámbulo, le damos la palabra a la doctora. Muchas gracias. Pues me da mucho gusto estar aquí. Vamos a platicar pues largo y tendido de un problema importante que es la conducta suicida en México. Bueno, hemos titulado esta presentación como respuesta del sector salud a la conducta suicida en adolescentes en México. Este es un proyecto que se llevó a cabo entre el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Acaba de decir también que nosotros como equipo de investigación somos un centro colaborador de la OMS OPS en investigación en lesiones y violencia. Para este proyecto particularmente estuvimos por un lado investigadoras titulares como la doctora Catalina González Forteza, la doctora Luciana Ramos, Anabel Rojas, Luz Arenas, Marta Híjar, Elisa Hidalgo, Alma Cruz y una servidora, pero también ha participado, que eso nos dio mucho gusto cuando lanzamos la convocatoria, estudiantes de las diferentes maestrías, sobre todo maestría en salud pública, pero también la maestría en sistemas de salud, que están adscritos o que están haciendo su trabajo de tesis, la mayoría ya terminaron y algunas están en proceso. Entonces, este es un equipo muy amplio, muy diverso y multidisciplinario. ¿Qué fue lo que hicimos? Este es un proyecto financiado por CONACYT en el COSIS en 2016, cuyo objetivo general se planteó como recuperar las experiencias de las personas adolescentes entre los 10 y 19 años que han intentado suicidarse en el año previo del estudio. A su vez tenía otros objetivos específicos y yo nada más voy a mencionar que tiene que ver con la presentación del día de hoy, que fue el caracterizar los programas estatales de salud mental e identificar el flujo de atención de la población del estudio, o sea, jóvenes entre 10 y 19 años que ya han intentado suicidarse. Pero antes vamos a hablar un poco del problema, algunos datos de contexto.
no voy a ahondar mucho en lo que es la conducta suicida, pero sí señalar que esta conducta suicida es un espectro. Sabemos más del suicidio consumado a través de reportes, de registros, pero también un antecedente importante es el intento de suicidio. Y antes aún está la ideación suicida. Cuando el adolescente, me voy a centrar en adolescentes porque el estudio se enfocó en esta población, pero esta conducta suicida pues es parte de lo que toda persona, independientemente de la edad, son etapas por las que va pasando. Primero empieza a pensar, en idear la posibilidad de terminar con su vida, después empiezan a planear, a decir, bueno, ¿cómo podría lograrlo? Hasta que finalmente lo intentan y muchas veces se intenta más de una vez para lograrlo. Aquí algunos datos pues reveladores de lo que es este problema. Cada 40 segundos alguien muere por suicidio en el mundo. El suicidio es la segunda causa de muerte en este grupo poblacional de 15 a 19 años. Algo muy importante, por cada persona que lo logra, que son los datos que tenemos más a través de los certificados de defunción, hay otras 20 que lo intentan. Esto quiere decir que tenemos una ventana de oportunidad muy importante para prevenirlo con aquellas personas que lo están intentando, porque sabemos ya por las referencias, por la investigación, que para que lleguen al suicidio consumado se necesitan varios intentos previos, ¿no? Alrededor de 20. En México, este problema del suicidio es la tercera causa de muerte en este grupo de 15 a 19 años. Y también algo muy importante que el Instituto Mexicano de Psiquiatría, Nacional de Psiquiatría, ha documentado ampliamente, ahí están muchos de los expertos y expertas que han trabajado en este problema de salud pública, es que si bien en todos los grupos poblacionales se han incrementado el problema del suicidio, cabe señalar que en este grupo de adolescentes se ha incrementado alrededor del 235%, o sea, se ha duplicado, casi triplicado a lo largo de los años de estudio cuando se levantan las encuestas. Esto es bien importante porque nos está diciendo que cada vez más jóvenes, personas, pero particularmente los jóvenes, están optando por pues cometer un acto de suicidio, es decir, acabar con su propia vida a través de diferentes mecanismos. El suicidio además también, según lo señalan diferentes organizaciones internacionales, nacionales, estudios, es también es una causa de violencia que se puede prevenir, es un tipo de violencia, como todas las violencias, que se puede prevenir. Nosotros como equipo de investigación, pues empezamos a revisar esta información, a conocer estos datos, básicamente a través de lo que hemos hecho aquí. Pero bueno, otro dato importante también es que el 75% de las personas que se suicidan tuvo algún contacto en el primer nivel de atención el año previo al incidente y el 45% lo hizo el mes anterior. ¿Qué significa esto? Significa que la persona, el adolescente o la persona adulta que está pensando, que está ideando o que está planeando en un suicidio, muchas veces acude a un servicio de salud, muchas veces va a un centro de salud. Y la pregunta obligada en nuestro contexto nacional sería, bueno, ¿y a dónde van los adolescentes cuando empiezan a identificar algún tipo de malestar emocional? Cuando empiezan a identificar que algo de lo que están experimentando, de la depresión o de la ansiedad, o como lo puedan identificar las personas adolescentes, requiere ya una atención. Aquí en este lado derecho de esta diapo, tenemos identificadas los números de la ubicación de las UNEME y CISAME, que son estos centros integrales de salud mental, que es una red. Y es muy ilustrativo ver cómo, bueno, hay estados que van de una clínica especializada hasta estados como, por ejemplo, Tabasco, que no tiene ninguna, ¿no? Y varios, si te dan cuenta, del país que están en blanco. Quiere decir que no hay ninguna unidad especializada en salud mental. El suicidio en nuestro país es un problema que se estudia
tenemos mucha evidencia, pero tenemos un desfase muy importante entre la evidencia que se ha generado a nivel nacional, epidemiológica. Tenemos excelentes encuestas nacionales, no solamente la encuesta nacional de salud, sino también las encuestas nacionales de salud mental que levanta periódicamente el Instituto Nacional de Psiquiatría. Tenemos mucha evidencia de qué está pasando en términos de los trastornos mentales, particularmente la conducta suicida, pero tenemos un desfase entre esta situación, entre esta problemática, esta necesidad de atención y lo que es la búsqueda de ayuda, y aquí lo podemos ilustrar muy claramente. Imagínense ustedes este escenario en donde estados como Tabasco o Chiapas o Baja California Norte, en donde algún adolescente identifica que tiene necesidad de ir a una unidad a hablar con un psicólogo o a lo mejor con un psiquiatra, y que no identifique en su comunidad, en su ciudad, ni siquiera en su estado, un lugar especializado. Eso nos está hablando ya de esas brechas que existen entre la necesidad de atención y la respuesta del sector salud en los diferentes estados del país. Ahora vamos a ver un poco por qué. Lo que se ha documentado a nivel también nacional, internacional, es que se identifican diferentes barreras, ¿no? Por un lado son barreras que podemos ubicar en el personal de salud. Hay una reacción a veces negativa por parte del personal de salud hacia las personas con conducta suicida que buscan atención. Yo creo que todo el mundo hemos escuchado en algún momento cuando algún adolescente, sobre todo ubiquémonos más con las personas adolescentes, porque ya lo vimos estadísticamente, son las personas que han incrementado exponencialmente los intentos y el suicidio consumado. Imagínense la situación de adolescentes que hablan con sus profesores, o a lo mejor con sus pares, o a lo mejor en el mejor de los casos con su familia, y hablan de su deseo de morir o de su intento de acabar con su vida. Pues generalmente genera mucha reacción tanto de la familia, se connota como algo negativo, como algo que es un chantaje, y no se le presta atención. Eso también pasa en el personal de salud, sobre todo cuando no está especializado. ¿Por qué? Porque falta capacitación, hay un estigma importante y una discriminación hacia el paciente con problemas de salud mental en general, todos, eso también está ampliamente documentado a nivel nacional y a nivel internacional. Y si vamos sumando el tener un problema de salud mental, más ser adolescente, más estar en una condición tal vez de conflicto con escuela, en fin, o con uso de sustancias, obviamente pues vamos viendo, identificando situaciones en donde la población adolescente tiene muchas dificultades para acceder a los servicios. También se identifican ciertas barreras por parte del sistema de salud, o sea, no solamente es una cuestión individual o personal de quienes trabajan en las unidades de atención, sino es también cómo responde, cómo identifica el sistema de salud, ¿no? Cómo prioriza el problema de la salud mental en este país, y eso lo sabemos, la salud mental está pues en una de las últimas prioridades de toda la agenda en salud pública a nivel nacional, pero esto no es privativo de México, desafortunadamente eso también sucede en América Latina y en otros países del mundo. También faltan recursos humanos y financieros, lo vamos a ver, que es parte de lo que hemos, por la cual desarrollamos este proyecto, es ver cómo responde este sistema. En los programas de acción en salud que incluyen el suicidio en México, pudimos identificar, bueno, por un lado lo que señala la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional de Salud Mental, ¿no? el CONSAME, que sería como el órgano rector que debería de dirigir, definir la política pública nacional para la atención de la salud mental en general y en particular del suicidio en cualquier grupo poblacional. Sin embargo, aunque se mencionan estas dos instancias, por ejemplo, en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, el propio Programa de Acción Específico de Salud Mental 2013-2018 del CONSAME, pues se mencionan, ¿no? Se
establecen algunos objetivos, por ejemplo, consolidar las acciones de protección, de promoción de la salud y prevención de enfermedades, reducir los riesgos que afectan a la salud de la población en cualquier actividad de su vida, y establecen algunas líneas de acción. Sin embargo, observen estas líneas de acción y, por ejemplo, lo que señala la Secretaría de Salud especifica como líneas de acción el promover la detección y atención oportuna de trastornos mentales y el riesgo suicida en adolescentes. Ahí está mencionado en esos documentos oficiales. También señala que contribuye a la mejora de un marco jurídico para la prevención del suicidio y homicidios con base en evidencia científica. Como lo comentaba yo creo que en este país tenemos muchas fuentes de información, encuestas nacionales, registros por instituciones como el INEGI, como los propios institutos nacionales de salud, que nos hemos abocado a realizar sendas encuestas en donde identificamos con evidencia científica los problemas de salud de la población a nivel nacional. Sin embargo, de eso a poder como ir y trazar, por ejemplo, un marco jurídico, entonces ahí ya tenemos una brecha bastante importante y lo vamos a ver con respecto a lo que hicimos en los estados en los que realizamos el estudio. Por su parte, el Consejo Nacional de Salud Mental, también señala como objetivo desarrollar acciones de protección y promoción de la salud mental, así como detección oportuna y prevención de los trastornos mentales. Lo maneja así a nivel general. También, como una de sus líneas de acción, señala que hay que promover la detección oportuna del riesgo suicida en personas adultas y adultas mayores. No habla nada de los adolescentes, por ejemplo. Y también se establece que hay que promover la detección oportuna del riesgo suicida en niños y niñas y adolescentes. Sin embargo, cuando una va y ve estos lineamientos, estos objetivos que se plasman en estos dos, voy a poner, nada más estoy analizando estos dos documentos, estos dos programas, por un lado el programa sectorial de salud y por otro el programa de acción específico de salud mental del Consejo Nacional de Salud Mental. Lo que estamos viendo, identificando ya de entrada es una ausencia de cómo instrumentar estas líneas de acción, cómo se implementarían, cómo se podrían llevar hasta los estados para que realmente se pueda instrumentar. Bueno, ¿cómo fue que llegamos a este estudio en particular? Lo que hice un poco brevemente fue hablar sobre el problema del suicidio, del intento de suicidio, la conducta suicida en adolescentes y cómo estamos en términos epidemiológicos y que no hay sin lugar a duda hay un reconocimiento de que este es un problema de salud pública importante. No le llamo emergente porque realmente no es de ahorita que se está registrando ese incremento en la prevalencia. Ya se viene documentando hace tiempo atrás, lo que pasa es que ha habido muy poca respuesta por parte del sector salud. Nosotros como equipo de investigación nos aproximamos a este estudio porque el Instituto Nacional de Salud Pública, como ustedes sabrán, ustedes audiencia que ya nos conocen, siguen pues lo que estamos haciendo en el instituto, saben que cada determinado tiempo, cada 2 años se levanta la encuesta nacional de salud y nutrición que le llamamos en SANUT, y cada tiempo se revisan los cuestionarios, se aplica desde los 0 a 5 años hasta personas adultas mayores, y es el diagnóstico nacional más importante. Nosotros como equipo de investigación lo que nos abocamos también es a revisar los instrumentos. El cuestionario de la ENSANUD está dividido por diferentes apartados, como centro colaborador o como equipo de investigación. Lo que hacemos es estar a cargo, ser responsables del apartado de accidentes, violencia y violencia autoinfligida. Aquí está esta pregunta específica que se incluyó en SANUD desde el 2012, que es: ¿alguna vez, no le veo, has intentado suicidarte o quitarte la vida? Esta es una pregunta que se incluyó en el 2012 y aquí están las opciones, y a partir de ese momento empezamos a analizar qué pasaba.
¿no? O sea, con una sola pregunta y con algunas otras variables sociodemográficas, empezar a explorar. Habíamos trabajado más como equipo el problema de los accidentes de tránsito, las lesiones por cuestiones de tránsito u otro tipo de lesiones, pero no es hasta esta fecha, en esta ENSANUD, que nos empezamos a meter, a analizar estos datos. Y esto fue lo que detonó empezar como equipo de investigación y como Instituto Nacional de Salud Pública empezáramos a revisar la información. ¿Qué fue lo que encontramos en la ENSANUD 2012 con esta pregunta así de amplia? Bueno, pues identificamos una prevalencia de 2.7 a nivel nacional. Hay que recordar que la ENSANUD se aplica en 50.528 hogares y en cada hogar se identificaron a 21.519 adolescentes. Esta es una encuesta de hogares en donde el equipo de encuestas llega y pregunta y aplica este cuestionario. Pudimos identificar esta prevalencia en este grupo de edad, de los 10 a los 19 años. Siempre nos preguntaban en diferentes momentos por qué este rango de edad. Pues este rango de edad es el que define la OMS como la edad de adolescencia, de los 10 a los 19 años. Es un rango muy amplio, tanto para aplicar encuestas como para aplicar entrevista a profundidad o semiestructuradas, que fue lo que hicimos en este proyecto, y que no voy a hablar de eso, pero porque no es lo mismo preguntarle a un niño de 10 años que a un joven de 18, 19 años. Sin embargo, bueno, pues como instrumento de medición nacional nos permitió identificar esta prevalencia. Este dato fue muy revelador para nosotras como equipo de investigación porque nos dimos cuenta todo lo que encontramos, la prevalencia nacional. Además, también vimos que esta prevalencia nacional, como casi en todos los problemas de salud pública a los cuales se aboca el Instituto Nacional de Salud Pública, pues claro, es diferenciado. O sea, no se da de manera homogénea al interior del estado, y ahorita lo vamos a ver en el siguiente mapa. Pero algo también importante fue que las mujeres mostraron un riesgo significativamente mayor de intento de suicidio que los varones. Esto es algo que está muy documentado en todos lados. Se ve que las mujeres lo intentan más, sin embargo los hombres son más contundentes. Eso tiene que ver mucho con los roles de género, con el método. Cuando preguntábamos también qué método habían utilizado, pues obviamente se exploran los diferentes mecanismos que se utilizan para quitarse la vida, y el hombre generalmente utiliza métodos más contundentes como el ahorcamiento. Algo importante también aquí es que también este amplio rango de edad nos permite identificar como los momentos pico, que son desde los 14 a los 17 años. Son momentos en donde se incrementa significativamente y después vuelve a bajar. Si lo vemos en ese sentido, esta gráfica. Entonces son etapas de la vida del adolescente, de las personas adolescentes, que nos están señalando como áreas de oportunidad para hacer la intervención. Lo ideal sería intervenir mucho antes, evidentemente, pero para ver esa tendencia que está como muy, muy claramente en ese dato. A nivel nacional, lo que yo les mencionaba, bueno, pues este 2.7% se distribuye de una manera muy, muy heterogénea, y podemos en ese sentido identificar estos estados que serían los estados que tienen la prevalencia más alta de intento de suicidio. Acuérdense que lo que estamos midiendo el ENSANUD, a diferencia de lo que mide el INEGI mide suicidio a través de los certificados de defunción. Nosotras, o el instituto, a través del ENSANUD, lo que mide es el intento, aquel joven, aquel adolescente que lo intentó al menos una vez en su vida. Y en ese sentido, tenemos, por ejemplo, el estado de Tabasco, Baja California, Aguascalientes, Estado de México, Michoacán, Tlaxcala, Guanajuato y la Ciudad de México. Y así como tenemos estos estados con
por ejemplo, Tabasco con el 5.2%, pues tenemos también estados como Colima, que están marcados en azul clarito, en donde tenemos una prevalencia muy baja, entre el 1% y el 1.7%. Bueno, estos datos para nosotras fueron muy reveladores, nos confrontaron mucho. Analizamos toda la información disponible con todas las limitaciones, porque cabe señalar que no es un estudio específico, en salud no es una encuesta específica de salud mental y tampoco es una encuesta específica para explorar el intento de suicidio y el pensamiento suicida y todo lo que es el espectro de la conducta suicida, y eso en ese sentido tiene muchas limitaciones, pero tiene una gran ventaja. La gran ventaja es el número de hogares al que llega y la cantidad de adolescentes que respondieron, y en ese sentido pues nos pusimos a analizar los datos, a publicarlo, a desentrañar bien la información, a identificar qué era lo que hacía falta incorporar en la ENSANUD, qué más tendríamos que preguntar, que sabemos teóricamente que está asociado con el intento de suicidio. Entonces, bueno, este trabajo se publicó y fue un parteaguas importante para nosotros como centro colaborador, porque les comentaba yo que habíamos trabajado más con otro tipo de lesiones y otras violencias, pero no con la violencia autoinfligida, que es otro campo muy específico, muy particular, en donde hay que pues entender mucho la dinámica de esto que se le denomina conducta suicida, o según la clasificación también de la OMS, violencia autoinfligida. Cuando vimos los datos y cuando finalmente los publicamos, la siguiente pregunta era: ¿qué estaría pasando en la vida de los adolescentes, de las personas adolescentes que intentaron suicidarse? ¿Cómo podríamos recuperar esa experiencia? ¿Cómo podríamos aproximarnos a ellos y a ellas y preguntarles? Y nos encontramos con un primer desafío: ¿cómo contactarlos? Esta es una situación de la que a veces ni los propios familiares saben. Esta es una experiencia en donde las escuelas tampoco tienen sistemas de registros o no tienen un monitoreo. Empezamos a documentarnos, empezamos a ver y vimos que teníamos un gran desafío: contactar a estos adolescentes y preguntarles qué queríamos, pero también qué estaba pasando en su vida, cuáles fueron los detonadores, y por eso planteamos este estudio. Sabíamos que no lo podíamos hacer nosotras como equipo solamente, como Instituto Nacional de Salud Pública, sino teníamos que sumar también, invitamos a las expertas, la doctora Catalina González Forteza, que es una de las expertas a nivel nacional, y que el Instituto Nacional de Psiquiatría pues tiene mucha información. Mucha experiencia, ¿no? Y entonces planteamos este proyecto en particular con el objetivo de recuperar las experiencias, y queríamos de los adolescentes en este mismo rango de edad, de 10 a 19 años, que han intentado suicidarse en el año previo del estudio. También queríamos identificar cómo respondían, qué hacían los programas de salud mental, y ahí empezamos a identificar estados en donde podríamos ir, cuáles serían, y eso fue también otro desafío muy grande. Una pensaría que dirigirse a los estados y ofrecerles a las autoridades de salud mental el interés de una institución académica de hacer un estudio podría ser como una garantía de que se abrieran las puertas, pero eso no fue así, no es tan fácil. En primer lugar, queríamos, con este ranqueo de estados, ya lo mencioné antes, de que este 2.7% se distribuye de manera muy heterogénea al interior del país. Queríamos, por supuesto, primero captar aquellos estados en donde hubiera una prevalencia mayor. Nos dirigimos a esos estados, sobre todo Tabasco en un primer lugar. Y lo primero que nos encontramos fue, bueno, pues que hay un programa de salud mental, lo cual eso es importantísimo. Y después
para poder contactar, porque yo les mencionaba que el gran desafío era cómo identificar a esos adolescentes que hubieran intentado, y no lo podíamos hacer nosotras como equipo de investigación desde Cuernavaca, sino teníamos que tener una estrategia muy clara, una colaboración muy estrecha con esos estados. En primer lugar, lo que hicimos fue identificarlos, ver los que tenían la mayor prevalencia, hacer llamadas, identificar si había un programa de salud mental. Hubo estados, queríamos contrastar primero como estados en donde hubiera una mayor prevalencia versus estados con menor prevalencia, pero nos dimos cuenta, por ejemplo, en el estado de Colima, que a pesar de la buena voluntad que había por parte de las autoridades de salud, el problema es que no había programa de salud mental. Y si no hay programa de salud mental, esos adolescentes en Colima que lo hayan intentado, pues no son captados ni identificados por alguna autoridad del sector salud. Entonces teníamos un gran problema porque al no haber programa de salud mental no hay forma de vincularlos, de identificarlos, de darles seguimiento, de poderlos entrevistar. Ahí nos dimos cuenta que en estos estados en los que finalmente fue un trabajo muy arduo el contactar con la autoridad máxima de salud, o sea, el secretario o secretaria de salud, a su vez plantearle el estudio, porque necesitábamos mucha colaboración no económica, todo obviamente estaba financiado por parte del proyecto, pero necesitábamos una relación muy estrecha para que en sus listas de consulta pudieran identificar a aquellos adolescentes que hubiesen sido atendidos en alguna clínica, en algún módulo, en alguna UNEM, CISAME, y que hubieran intentado suicidarse el año previo. Como se dieron cuenta en uno de los mapas al principio, no en todos los estados hay UNEM, CISAME, o sea, estas clínicas especializadas. En esos estados, como por ejemplo Tabasco, esto era muchísimo más complicado porque al no estar concentrado en un lugar, sino tener módulos, pues es un poco más complejo, ¿no? Entonces, la primera etapa fue plantear el proyecto, desarrollar la propuesta y planteárselo a los secretarios de salud y a los respectivos responsables del programa de salud mental de los estados. Al final, en un primer momento, bueno, quedó Sonora, Baja California Sur, Aguascalientes, el estado de Morelos, Campeche y Tabasco. Sin embargo, cabe mencionar que en el caso de Sonora ya no pudimos continuar con la siguiente etapa por problemas pues, de cambio de autoridades, hubo cambio de secretario de salud, entonces el acuerdo que teníamos ya no era válido. Entonces, esto lo cuento también porque nos da idea de la dificultad que es acceder a la información, a la complejidad, al no haber un sistema de registro, al no haber un mecanismo para poder identificar, pues los estados igual tienen pues dificultades para poder dar la atención cuando una persona acude al programa de salud mental a consecuencia de un intento de suicidio. Al final, nosotros lo que queríamos era, por un lado, identificar la experiencia de los y las adolescentes, pero también de las funcionarios estatales, del personal operativo y del CRUM y Cruz Roja, porque también queríamos incorporar, y de hecho lo hicimos en las entrevistas, cómo es la atención prehospitalaria, es tratar de documentar todo el espectro de atención desde una urgencia, por ejemplo, cuando acude el CRUM por una urgencia médica, cuál es el mecanismo, qué protocolos se activan y después qué pasa cuando esa persona es internada y después va al programa de salud mental. Entonces, bueno, en total, también obviamente los adolescentes para que nos dieran su experiencia. En esta presentación yo no voy a hablar de los adolescentes porque es muchísima información, yo nada más me voy a centrar en lo que encontramos en el personal de salud, en los programas de salud mental.
Entonces, al final del estudio tenemos 96 entrevistas de personas adolescentes que intentaron suicidarse por estado. Les comentaba yo que el estado de Sonora desgraciadamente ya no pudimos realizar esa otra etapa. Nada más pudimos entrevistar a algunas autoridades estatales y estamos ahorita también en fase de análisis de esta información. Bueno, ¿cómo fue que lo hicimos? Ya les platiqué un poco la logística, pero para este componente que yo voy a presentar, lo que hicimos y lo que nos propusimos fue realizar entrevistas semiestructuradas a dos tipos de personal clave. Por un lado, las personas directivas y personas operativas de los servicios de salud mental en 5 estados del país, y los responsables estatales del CRUM o Cruz Roja. Solamente en un estado, en Baja California Sur, no había CRUM en ese momento, y quien daba la atención prehospitalaria era la Cruz Roja. Se utilizó una guía de entrevista semiestructurada por tipo de informante, que la diseñamos, la piloteamos y después ya la estuvimos aplicando en los diferentes estados. Las entrevistas se realizaron entre octubre de 2017 y mayo del 2018. Todas las entrevistas fueron audiograbadas y transcritas en un procesador de textos para su posterior análisis a través de un software del Atlas T. Bueno, pues esto es lo que logramos entrevistar a estas 44 personas, que la idea era que nos dijeran cómo le hacían, cómo atendían, cuáles eran los recursos financieros y los recursos humanos con los que contaba o cuenta el programa de salud mental de cada una de las entidades aquí participantes, ¿no? Se incluyó aquí Sonora porque sí tuvimos esta parte de información del personal responsable el personal responsable del programa, pero ya después lo demás pues ya no pudimos tenerlo. Bueno, pues aquí en esta tabla lo que se identifica es las características de las personas que entrevistamos, ¿no? La función, la antigüedad. Cabe decir que pues hay gente que tiene ya muchos años en el programa de salud mental o en el programa que está atendiendo, pero hay gente también que va llegando, ¿no? Hay un rango ahí de 2 meses a 10 años. El personal operativo también hay personas que están recién como ingresadas, incorporadas al programa de salud mental, y otras que tienen ya mucho tiempo. Lo mismo sucede con el CRUM. Algo importante es que nos interesaba mucho saber la formación y sobre todo para saber cómo es que responden, con qué herramientas clínicas, cómo se desarrolla un modelo de atención o no, o se discute eso en el programa de salud mental. Además de que la persona, por ejemplo, responsable, la persona a cargo del programa de salud mental, pues ahí este informante también nos daba información importante sobre los recursos, sobre la logística, sobre cómo deciden a lo largo de un estado poner módulos, con base a qué información, en fin, ¿no? Bueno, en esta tabla, sí, aquí estamos señalando qué fue lo que les preguntamos. Ahí se ve como medio borrosa. Pero íbamos preguntando también, por ejemplo, si hay una ley de salud mental, ¿no? En el estado. Sí, que eso es muy importante, porque las leyes de salud mental pues sirven para normar los servicios, nos determinan también para ver, por ejemplo, la mayoría de las leyes pues son
discutidas por los congresos locales, y en la mayoría de ellos se discute también la cuestión presupuestal. Entonces eso es muy importante para nosotras, identificar con qué recursos cuenta el Estado y cómo va a operar los servicios. Entonces la idea era ir comparando justamente cómo iban afrontando estos. El primer dato que encontramos, obviamente, es que a nivel de rectoría, a rectoría nacional, pues no hay un órgano rector que nos permite identificar cómo van a ser, y no, en ese sentido tampoco hay recursos destinados por parte de la Federación. Eso fue algo constante en todos los estados, que nos decían, bueno, pues aquí el recurso es totalmente estatal, no hay un recurso que baje a los estados, y en ese sentido, pues cada estado se enfrentaba pues con el mismo problema, que es decir, no tener recursos asignados, pero también el poder identificar cómo le iban a instrumentar los servicios. Entonces, este es un dato constante en todos los estados, la falta de recursos, la falta no siempre hay una ley de salud mental. Algo importante también que vimos en campo es si hay o no un programa específico. Y fíjense en esa tercera columna, como a nivel nacional no tenemos un programa específico para la atención del suicidio, tampoco lo hay en Campeche ni en Morelos, ¿no? Algunos estados sí lo tienen, como Aguascalientes o Tabasco. Algo importante también era identificar si había un consejo de salud mental. Hay uno nacional, que es el CONSAME, pero ¿cómo operan esos consejos estatales, ¿no? Tabasco reportó que sí, ahí sí todos los estados tienen un consejo que generalmente cumple propósito de tener estrategias articuladas, que no salga sector salud nada más con su campaña del 10 de septiembre para la prevención del suicidio, sino que sea acompañado con otras instancias estatales como la SEP, los colegios de bachilleres, instituciones. Lo que se ha visto es que es muy importante enfrentar el problema de la conducta suicida de una manera integral, de una manera intersectorial, y que no es nada más, ningún sector podría nada más resolverlo, y mucho menos el sector salud, porque si bien le llegan las urgencias en los hospitales o en la demanda de consulta, atención, salud mental, pues su capacidad no es, o sea, hay que sumar esfuerzos, hay que estar con la SEP trabajando de la mano, justamente porque muchos de los problemas que subyacen, que son los determinantes, el problema de la conducta suicida tiene que ver con la violencia en la familia, que tiene que ver con el bullying en la escuela, con el uso de sustancias. Entonces, eso se ha visto y se ha discutido mucho, y los estados, al menos los que participaron aquí, pues como ustedes pueden darse cuenta, sí tienen consejo de salud mental. A nivel de las unidades especializadas, las UNEMES y SAME, bueno, pues a nivel nacional, como les mencionaba yo al principio, hay 51, pero hay estados que no tienen ninguna, por ejemplo, ¿no? Como Tabasco. Y paradójicamente Tabasco es el estado con mayor prevalencia de intento de suicidio. Sin embargo, tiene instrumentado otro tipo de módulos. Uh-huh. Hospitales psiquiátricos, bueno, pusimos aquí como referente porque si bien algunos, en el caso de algunas urgencias, cuando es un intento de suicidio, en algunos estados, por ejemplo, como Campeche, pues el CRUM o la Cruz Roja ya sabe que tiene que llevar cuando es un intento de suicidio, y ahí hay hospital psiquiátrico, pues los llevan al hospital psiquiátrico para atender la urgencia. Uh-huh. También en términos de la operatividad, evaluamos o documentamos la detección, la atención y el personal con que cuenta y cómo se instrumenta este programa de salud mental. Y ahí encontramos, ustedes pueden observar, mucha variabilidad. Hay una necesidad, y todos los responsables de los estados del programa de salud mental
nos señalaban en el trabajo de campo que era muy importante tener una estrategia de identificación, de una detección oportuna, que no llegara la urgencia hasta que el joven, el adolescente, ya intentó algo, ¿no?, que pone en peligro su vida, sino poder identificar a esta población en riesgo antes de que lo intente y sea captado por los servicios de salud. Ahí, a nivel nacional, pues no hay una estrategia nacional, porque pues no hay una rectoría nacional, entonces en los estados, sin embargo, los estados sí lo hacen. Los estados lo hacen con sus herramientas, como pueden, literalmente con sus propios recursos. Investigan, ven algunos instrumentos, aquí pusimos algunos de estos instrumentos que los estados nos reportaron, ¿no? El mini kit, el inventario de presión de Beck, algunos no dicen qué instrumento, otros la escala de Beck, la escala de riesgo-suicidad de Pulchik, en fin, o sea, son como instrumentos que nos señalan los responsables, el personal responsable, que ellos utilizan. Pero lo que estamos viendo es que al no haber puesta en común, cada estado aplica un instrumento diferente y no siempre es como el mejor instrumento para identificar. Sobre todo cuando en México tenemos instrumentos validados a nivel nacional, como el CIPDERS, que diseñó la doctora Catalina González Forteza, que está validado, que está piloteado, que está súper probado a nivel nacional, y sin embargo los estados pues no tienen mucha idea de su existencia, ni de cómo sacarle provecho, ¿no? Y ese es un ejemplo de cómo hay un desfase tan importante entre lo que se produce a nivel académico y lo que se puede aplicar o lo que se aplica en los servicios de salud, ¿no? No incidimos, no logramos incidir. En una de las reuniones de equipo, pues nosotros nos dimos a la tarea de diseñar la máscara de captura del CIPDERS con la autorización de la autora, por supuesto, y entregársela a los estados, y para que ellos pudieran hacer y capturar esa información con un instrumento. Obviamente se necesitaría mayor capacitación, mayor entrenamiento para poder hacer esta aplicación así, pues más efectiva, más eficiente. Sin embargo, bueno, lo importante aquí es ver cómo no hay una propuesta nacional, no hay quien a nivel nacional les diga qué pueden hacer. Entonces, pues, los estados lo que hacen es, pues, identifican algún instrumento y lo aplican. Identifican una herramienta, lo cual también nos señala que hay una necesidad de capacitación importante al interior de los estados para el manejo de instrumentos, para realmente hacer una buena detección. Cuando empezamos a explorar también las entrevistas, tanto en el personal directivo como el operativo, bueno, ¿cuál es el enfoque de atención terapéutica? ¿No? ¿Cómo le hacen para atender a estos adolescentes que llegan? Y ahí también nos dimos cuenta que, bueno, pues no hay otra vez un enfoque nacional o una propuesta. Cada estado hace una propuesta no muy clara en términos de cómo le hacen. ¿Qué hace? Una vez que el adolescente llega a la unidad, a la clínica, al módulo, cómo es atendido. Esta parte también nos parecía, sin hacer, por supuesto, una valoración o una evaluación clínica, ni mucho menos, porque no era el objetivo, porque no estábamos haciendo una evaluación clínica, sino más desde los sistemas, pero sí nos interesaba ver si hay algún protocolo o cómo está definido ese protocolo. Y la mayoría de los estados no lo tiene tan claramente identificado, solamente algunos estados sí lo mencionaron, ¿no? Y también ahí fueron muy contundentes tanto el personal directivo como operativo, pues nos falta capacitación. Todos los estados están demandando capacitación clínica, formación, herramientas que son muy importantes. No solamente basta que llegue el adolescente, que ya eso es muy importante, sino poderlo retener, poderle dar una atención de calidad.
En ese sentido también preguntamos, por ejemplo, bueno, pues cómo está contratado este personal de salud mental. A cada estado pues es diferente, ¿no? Pero por ejemplo algo que es muy importante señalar es que la mayoría de este personal es personal que no está basificado, o algunos están basificados, otros no, lo cual genera mucha incertidumbre. Algunos son contratados vía los recursos, o eran contratados vía los recursos del Seguro Popular. Ahora no sabemos qué va a pasar con ese personal. Y pues ahí se dan cuenta en la última columna donde dice personal, una gran variabilidad. ¿A quién puede captar los programas de salud mental? Gente muy comprometida, gente muy sensible, gente que incluso sin contrato vigente sigue dando atención en las clínicas. Eso hay que señalarlo porque eso lo pudimos documentar en varios estados del país. Cuando les preguntábamos al personal operativo, bueno, ¿y cómo está tu contrato? Pues aparte de este señalamiento de que muchos no están basificados, la mayoría son de contratos por honorarios, sabemos que a veces el manejo de los recursos tarda, en fin, entonces tienen contrato a veces por 6 meses y los otros 6 meses hasta después, y sin embargo la gente se queda dando atención porque saben que es el único recurso de la localidad, del lugar, para atender a estos jóvenes que llegan demandando atención, ¿no? Entonces, esto es una manera muy general de señalar las dificultades con las que se enfrenta en la instrumentación, en la operación, los programas de salud mental de todos los estados que vimos, que participaron en este estudio, y sabemos que esto es lo que prevalece en el país. De hecho, como en una de las gráficas anteriores, yo les mencionaba que hay estados, como por ejemplo Colima u otros, en donde ni siquiera existe un programa de salud mental. Imagínense en ese contexto cómo las barreras para la atención en la salud mental de los adolescentes que están pensando, ideando o planeando o ya intentaron suicidarse. Bueno, también lo que queríamos era ver ¿qué hicimos en esta gráfica? Bueno, hicimos un esquema para cada estado. No me voy a detener mucho a explicárselos, pero bueno, va a estar grabado para que vean cada estado cómo está. Lo que íbamos haciendo era caracterizar cómo se instrumenta estos servicios, cómo se prestan los servicios, qué acciones se llevan, pero al interior de cada estado. ¿De quién depende la Dirección de Salud Mental y Adicciones? Vean cómo, por ejemplo, en el estado de Aguascalientes, pues ahí está esta Dirección de Salud Mental y Adicciones. Luego está el Sistema Estatal de Emergencias Médicas, que tiene que ver con el CRUM, la Dirección de Enseñanza, Capacitación e Investigación. Y luego de la Dirección de Salud Mental están las dos grandes áreas que son adicciones y salud mental. Hay que señalar que muchos coexisten estos programas de adicciones por un lado y de salud mental. Están en la mayoría de los estados separados, salvo Baja California Sur, es el único estado que lo integró y que nos pareció, la verdad, muy pertinente porque, pues, obviamente las adicciones, el problema de las adicciones tienen que ver, es un problema de salud mental, pero como ese sí tiene presupuesto federal, pues los recursos llegan y después ya se hacen las clínicas, se hace el servicio, pero se deja de lado, o sea, si la persona no tiene un problema de adicciones identificado como tal, entonces pues se le manda al área de salud mental, cuando realmente en la realidad están imbricados, están completamente fusionados, ¿no? Muchos de los adolescentes que entrevistamos pudimos identificar pues tienen ya consumo de drogas, de algún tipo desde tabaco, alcohol, marihuana u otras cosas. Entonces son atendidos en el área de salud mental sin tocar el tema de las adicciones. O sea, lo que nos
ilustra estos diagramas que hicimos, les digo, en cada uno de los estados, es cómo la respuesta del sector salud está fragmentada, incluso al interior del propio sector salud, que para mí eso es como lo más importante y lo que quisiera que ustedes vieran en estos esquemas, porque si bien se señala que hay que tener una respuesta integrada entre todos los sectores, el desafío enorme es que incluso dentro del sistema de salud de cada entidad, la respuesta está fragmentada y está separada, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando llega una urgencia médica, en algunos estados, por ejemplo aquí en Aguascalientes, sí se puede ver que captan a través de una urgencia médica, por ejemplo, a través del C4, y hay una cierta conexión, hay una cierta respuesta articulada, pero esto no sucede en todos los estados. Esto no sucede es muy variable como cada uno responde, y responden literalmente con sus propios recursos, con sus propias dificultades. Algunos hacen esos esfuerzos enormes del Consejo de Salud Mental, que como por ejemplo aquí en el estado de Campeche se ilustra cómo hay esta, yo creo que a todo el mundo le queda claro, tanto en los estados como a nivel nacional, como en la academia, como los que instrumentan los programas, que este es un problema que todas las instituciones tendrían que estar haciendo su parte, poniendo algo de sus recursos para poder responder. Aquí en el estado de Campeche, por ejemplo, pues aquí se puede ver el Consejo de Salud Mental, está la Dirección de Servicios de Salud, y dentro de esas direcciones de Servicios de Salud está Salud Reproductiva, Epidemiología y el Programa de Salud Mental, y el CRUM, ¿no? Que estaba apenas en formación cuando lo estábamos viendo, cuando hicimos el trabajo de campo, y apenas iba a empezar una notificación de casos, ¿no? Aquí sí se ve cómo hay una notificación de los casos. No en todos los estados pasa eso. En el programa de salud mental está el área de promoción y prevención de la salud, capacitación, atención, planeación y control de seguimiento. Y del lado de la prestación de servicios, bueno, algo importantísimo que todos los estados, con todas las limitaciones que tienen y con todos los desbordados que están en términos de demanda y de muy pocos recursos humanos, es dar atención con las escuelas, la coordinación entre el sector salud, la atención, los módulos especializados o las UNEMES se coordinan con esas escuelas para poder hacer un primer contacto, para poder atender, para poder hablar sobre el tema en las diferentes escuelas, sobre todo a nivel de secundaria y de preparatoria. Sin embargo, pues vemos igual en cada uno de los estados cómo esta fragmentación se da y la dificultad de algunos para poderse articular incluso al interior del propio estado, y que es un poco la idea de lo que quisimos representar a través de estos esquemas, como que nos quedara claro. Cabe señalar que estos esquemas los realizamos a partir de las entrevistas, se los mandamos a los responsables de salud mental para que validaran, para que precisaran, para que validaran si lo que nosotros habíamos interpretado a partir de las entrevistas estaba correcto, digamos, ¿no? Y todos hicieron esa observación. En el estado de Morelos, por ejemplo, pues aquí se ve cómo se prestan los servicios a través de los módulos y de las UNEMES, y esto que llaman aquí en Morelos núcleos de salud mental, en donde son como equipos básicos, donde van haciendo esta atención. Algo que es importante señalar es que en ningún estado pueden tener una cobertura estatal. Todas las UNEMES están en primer lugar, las que están en las ciudades capitales y en alguna otra ciudad importante, digamos, del estado, pero no hay
una cobertura, y en ese sentido estados como por ejemplo Morelos lo que hacen es tener como módulos, núcleos donde se les capacite al médico general para poder hacer algún tipo de identificación, ¿no? Sin embargo, ahí también hay como dificultades para poder hacerlo. Tabasco, bueno, pues lo mismo, estos esquemas todos en ese sentido son coincidentes. La respuesta del sector salud es particulada, fragmentada, incluso al interior del propio sector salud. Pocos estados tienen conexión, por ejemplo Morelos entre el FRUM, Aguascalientes también lo tiene, pero no todos tienen una vinculación entre la atención hospitalaria, o sea, cuando el intento es lo suficientemente dañino para causar un internamiento en una sala de urgencias, y el seguimiento posterior, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos decir en qué coinciden a pesar de toda esta diversidad? Ya vimos que hay una gran diversidad en términos de prevalencia, pero también hay una diversidad en términos de la respuesta, ¿sí? Sin embargo, hay coincidencias entre los estados. Una, y la más importante, es que no existe una rectoría de salud mental, o sea, no hay un financiamiento federal, y en ese sentido los estados afrontan la situación con los recursos estatales, unos más, otros menos, y eso ya genera mucha dificultad operativa. Hacen uso también de experiencias previas o locales. Hay también a veces en algunos estados una vinculación entre la academia, que eso es bien importante. Cuando hay una vinculación entre la academia, algún grupo, como en el caso de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Facultad de Psicología, que bueno, ahí está la doctora Edith, que es súper experta en el tema. Bueno, pues ellos en el área de psicología tienen su clínica, tienen todo ese trabajo. La doctora Hermosillo ha hecho muchas cosas importantes, pero no todos los estados tienen una facultad de psicología o por ejemplo un Instituto Nacional de Salud Pública, ¿no? Como el caso de Morelos. Aún así, hay que decir, quiero señalar, no porque estemos aquí quiere decir que sea fácil vincularnos con Morelos. En general es complicado, ¿no? Los procesos que llevan a cabo los propios programas de salud mental y los servicios de salud, la instrumentación y las propias instituciones académicas como esta o como las universidades. Solamente 3 de los estados estudiados tienen un programa específico, o sea, sí exista el programa de prevención o atención del suicidio en general, lo cual también ya nos señala cómo hay una dificultad para responder a esto. Entonces, ¿no? La infraestructura pues es heterogénea. En su mayoría los estados tienen entre 1 y 4 UNEMs, y Tabasco no tiene ninguna, y algunos tienen módulos, otros, o sea, se van haciendo como estas respuestas ahí sobre la marcha porque la demanda es enorme, que yo creo que esto es algo muy importante señalar. Los estados responden con sus recursos a una demanda cada vez más creciente. Cada vez, en todas las entrevistas lo señalaron los responsables del programa de salud mental, cada vez más autoridades escolares se acercan al programa de salud mental para pedirles pláticas, para hablar del suicidio, para la prevención del suicidio, porque identifican casos, sobre todo mucho cutting que hay en las escuelas, y que pues los profesores y las profesoras no saben ni qué hacer, o sea, no saben cómo responder. Entonces cada vez hay más demanda por parte de las diferentes instituciones locales, sobre todo las escuelas, a estos programas de salud mental que están desbordados, saturados y con muy pocos recursos, tanto financieros como humanos. Bueno, pues la política de salud mental tiene una inversión bastante pobre, ¿no? Hay mucha escasez en eso fue una constante. Hay una escasez de recursos, y en ese sentido también hay muchas barreras
para poder acceder a los servicios, ¿sí? Una vez más, el problema de la Rectoría de Salud Mental es urgente que en este país exista política pública nacional que atienda el problema de la salud mental en lo general y particularmente el problema del suicidio, el intento de suicidio en adolescentes. Sin embargo, ya para terminar, vamos a ver algunas, le di clic acá y no le di ya. Vamos, pero esto cómo se da, por ejemplo, ya vimos el escenario de México, pero esto qué tan diferente es de lo que pasa en América Latina y el Caribe. Desgraciadamente no es tan distinto. México pues no tiene publicación de política, ya lo vimos, planes, leyes de salud mental, y en ese documento de la OMS en 2013, aquí podemos ver cómo esto es una constante en esta región. En América Latina, en Centroamérica, no existen estas políticas de salud mental, no hay legislaciones, y yo les decía al principio la importancia de que haya una ley a nivel nacional es que permite regular la atención, permite legitimar que se pidan, por ejemplo, fondos específicos a los congresos locales. Eso es lo que han hecho varios estados muy, muy inteligentemente, pero a nivel nacional, por ejemplo, no lo tenemos, ¿no? Y eso pues también pasa en otros. Cuando vemos el porcentaje del total del presupuesto de salud asignado a salud mental en nuestro país, observen, por ejemplo, hay países como Barbados, incluso Dominica, que asignan más presupuesto que lo que México asigna. México nada más asigna el 2% de su presupuesto en salud a la salud mental. Y de ese 2%, el 80%, o sea, la mayoría, se va a los hospitales psiquiátricos. Y ahí entonces deja descubierto toda la atención primaria. Todo se descubre. O sea, no hay forma de responder con esta asignación presupuestal. Desgraciadamente, esto también es una tendencia de la región, ¿no? Casi todos, porque sabemos que los hospitales psiquiátricos son costosos, su manutención, el personal especializado, lo que cuesta tener internado a los pacientes. Pero pues el problema está desde este primero 2%. Si nosotros lográramos que se replanteara esa reasignación en el marco de la cuarta transformación, sería genial. No sé, lo veo complicado, pero no hay que perder la esperanza, porque realmente con 2% de asignación presupuestal a la salud mental tenemos ya pues un augurio muy limitado, cuando ya vimos que la necesidad de atención es enorme y va a ir siendo más y cada vez más. En esta otra tabla, pues vemos también, ¿no?, cómo se distribuyen estos dispositivos de atención, de servicios de salud mental, pues todo muy cargado hacia los hospitales psiquiátricos, eso es una tendencia. Dispositivos de atención ambulatoria, que son estos módulos, centros de atención diurna, muy pocos, está marcado México como estamos, residencias comunitarias, hay pocos recursos, si se dan cuenta, muy poca infraestructura designada para la atención a la salud mental en lo general, y bueno, particularmente pues esa infraestructura limitada, muy cargada hacia el hospital psiquiátrico, pues deja totalmente desprovista la atención para esa población que está joven, que está intentando suicidarse. Aquí también lo que vemos es la formación y actualización en salud mental para el personal de APS.
porcentaje de tiempo en los planes de estudio y de formación dedicados a salud mental y porcentaje de personal que ha recibido al menos 2 días de capacitación, actualización en salud mental. Este dato es súper importante porque lo encontramos y ya lo reporté antes. O sea, una de las principales demandas de los responsables de los estatales del programa, los programas de salud mental es, bueno, una, en primer lugar, apoyo financiero, y la otra es capacitación. No hay capacitación suficiente para ese personal que, aunque sea con esas vicisitudes y dificultades por honorarios, sin basificar, están atendiendo, pero obviamente no pueden captar a personal más especializado, tendrían que invertir en la capacitación. Y México, pues, igual que otros países, y aquí no están los psicólogos, por ejemplo, están más como médicos, enfermeras, pero habría que visibilizar también el personal de psicología, que es quien atiende más en la consulta clínica, pues personal que no tiene una especialidad clínica o personal que no tiene un entrenamiento específico para la atención, particularmente de la conducta suicida. Entonces, esa es otra gran demanda que también surgió en ese trabajo de campo, en ese estudio, y que pues coincide con lo que se dice, lo que existe a nivel de la región de las Américas, ¿no? Esta gran necesidad de capacitación. Por eso la OMS, OPS, el Instituto Mexicano de Psiquiatría tienen cursos en línea, tratan de difundir lo más que se pueda para que cuando ya el adolescente llega, pues pueda ser atendido por personal capacitado. Bueno, ya para finalizar, voy a platicarles un poco toda esta experiencia del trabajo que hicimos. Les comentaba yo, es un estudio mucho más amplio en donde pues conjuntamos la indagación, la exploración del personal de salud, la caracterización de la atención prehospitalaria, la atención ambulatoria de parte de los programas de salud mental de los estados que participaron en este estudio, y todo esto va a estar compilado en este libro que está ya próximo a salir, ya esperemos que antes de que termine el mes de junio. Este libro concentra todas estas experiencias del equipo de investigación, pero además lo más importante es que también en el trabajo de campo, en estos intereses compartidos con otros equipos de investigación, pudimos identificar a otros equipos de, por ejemplo, Campeche, Baja California Sur, de la FES Iztacala, de la UNAM, de Aguascalientes, la doctora Hermosillo y su equipo. Pues les pedimos además que hicieran un capítulo para compilar la experiencia. En ese sentido, el trabajo no solamente compila la experiencia de este estudio, sino da un espacio también a otras experiencias de equipos de investigación que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, ya sea en la medición, como en el caso de psiquiatría, la doctora Catalina González Forteza, que hace un capítulo del libro donde se nos narra cómo se construyó a detalle todo el trabajo de este instrumento que se llama CIPDERS y que les he comentado varias veces, así como otros equipos de investigación que están trabajando más en la atención, en la prevención en la UNAM, por ejemplo, con académicos. Entonces, aprovecho este espacio para hacer de su conocimiento, sobre todo porque asumo que tienen interés en este problema de salud pública y bueno, mis datos son rosario.valdez@insp.mx y vamos a proceder al espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Le agradecemos nuevamente que nos haya compartido esta información en esta presentación a través de la videoconferencia que tuvimos el día de hoy. Pues les agradecemos a todos nuestros espectadores que hayan estado presentes nuevamente. Va a aparecer la lámina con la que cuentan los datos para que ustedes puedan obtener su constancia. Y bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes nuevamente y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.